Y hablando de rubros, litio, gas, turismo, agro, ¿qué elige usted de todos estos para priorizarlos? Lo escuché decir a todos en la CAO que el agro. Yo he visto su plan, me parece interesante que le dedique tanta atención al turismo también, más páginas incluso, pero de esto, litio, lo veo que lo menciona, pero no tan preponderante en su propia oferta. Litio, gas, agro, turismo, ¿qué prioriza? Tufi, tenemos una oportunidad Ujú. histórica a los 200 años de creación de Bolivia, porque hemos pasado de la plata al petróleo, al estaño, al gas, y ahora, por más de que haya todo el gas que dice este gobierno en el norte paceño, el desarrollo de esos campos toma 6, 7 años. No va a haber más dinero del gas. Y del litio, en el litio han hecho tantas barbaridades que tampoco va a haber dinero de litio en los próximos 5 o 6 años. Entonces, ¿de qué va a vivir Bolivia? ¿Qué vamos a exportar para sustituir el dinero que se ha perdido por la disminución del gas? Del sector agropecuario, que es un sector muy flexible, que en pocos meses puede aumentar su producción, su exportación y traer los dólares que faltan al país. El tema del turismo, no es que me gusta viajar como a todos, Ujú. sino de que es una fuente de ingresos de divisas muy importantes. Al país llegan 1 millón de turistas y dejan 1.000 millones de dólares. La Usted misma pone 2 millones en 2 años, ¿no? la Para misma traerlo. gente del turismo ha hecho un estudio y dice se puede llegar a 3.000 millones de dólares Ya. y 3 millones de turistas muy rápidamente en 2 años. Entonces, por eso es de que esos sectores se van a convertir en importantes y vamos a tener una economía donde el sector agropecuario sea importante. La industria va a tener su importancia. El tema del turismo va a tener su importancia, el tema de la energía y la minería. Entonces, Ujú. por primera vez en nuestra historia vamos a poder tener una economía diversificada. Sobre el turismo, ahí mismo usted marca en el programa de gobierno, pero sin bloqueos, porque si hay bloqueos no hay turismo. ¿Qué va a hacer con las primeras amenazas de bloqueo? Hay quienes dicen una ley, pero no ha funcionado. ¿Cómo va a convivir ahí con Evo Morales, que es quien asume habitualmente esa medida? Mira, Tufi, cuando hay decisión se Ujú. puede enfrentar a los problemas. Yo te comento, en Buenos Aires era una pesadilla con los famosos piqueteros. Han aprobado una ley que dice que se puede protestar en las aceras y no en la calzada, y se acabaron los piqueteros, que eran muy poderosos. He hablado con el presidente Bukele también y me ha comentado cómo él ha llevado adelante una serie de reformas para evitar esos problemas. Y no solamente es ley, ¿no? Es tener una policía, yo creo que se ha visto en los últimos meses que la policía puede desbloquear, si tiene el equipo adecuado, sin matar a nadie, que eso es lo que buscan, ¿no es verdad? Un bloqueo. Lo que no logra es entrar a Chapare, en su caso, ¿cómo va a ser? No quieren entrar al Chapare, ¿no? ¿Usted va a Entonces, poder entrar si llega al gobierno a Chapare? bueno, el tema de Evo Morales y el narcotráfico es un tema policial y de cumplimiento de la ley. Pero el tema del chapare, de los productores de coca al chapare, es un tema económico. Yo creo que hay que encarar ambas soluciones. El tema de la producción de coca, por suerte, en los últimos años ya no producen solo coca, producen palmito, producen piña, banano. Lo que hay que hacer es incentivar ese tipo de exportaciones, de producción, y ningún cocalero quiere que su hijo sea cocalero, quiere que su hijo sea profesional, que sea comunicador, que sea otro tufieré. ¿Los bloqueos se pueden combatir con la policía? Sí, señor, se ¿Sí? puede. Cuando hay voluntad, se puede. ¿Fuerzas Armadas también? La Fuerza Armada yo creo que es un recurso de última instancia y hemos visto cómo en los últimos años se mandó a un conflicto a las Fuerzas Armadas solo con fusiles y balas y hubieron muchos muertos. La policía tiene mecanismos para disuadir a la gente y evitar que haya muertos. Ahora, Samuel, ¿se puede convivir con Evo Morales en Chapare o mejor en otro lado, Evo Morales? Me refiero, por ejemplo, en la cárcel o fuera del país. ¿Qué cree usted al respecto? Hay que cumplir la ley, Tufi. Yo creo que la mejor ley que funciona en la vida, eso he aprendido en toda mi experiencia, es la ley del ejemplo. Yo voy a cumplir la ley, voy a cumplir la constitución y voy a hacer que todos cumplan la ley.
Esa es la tarea del presidente. Y Evo Morales tiene un mandamiento de apremio, tiene que rendir cuentas a la justicia porque ha abusado de uno de los sectores más vulnerables de nuestra población, como son las niñas campesinas. Entonces tiene que rendir cuentas ante la justicia y se lo va a llevar a la cárcel. Samuel, lo último de economía, para ir rápidamente a hablar algunas cositas de política. La ley laboral, no he visto nada en su programa. Hay empresas que se quejan mucho de que es necesaria una ley laboral más flexible. No, la ley laboral es terrible, es terrible. Es una de las pesadillas que tenemos todos los que emprendemos en Bolivia. La ley laboral está en contra del productor. Hay que cambiar esa ley, Ahí definitivamente. se va a encontrar con un factor de conflicto, tal vez, los trabajadores. Mire, yo he manejado empresas grandes, importantes, con sindicatos siempre, y cuando uno demuestra de que va a haber más sindicalizados y hay más empleo, eh, son muy racionales. Voy a lo político, Samuel, candidato a vicepresidente con Jaime Paz en el año 1997, por ahí, 96. 97. Luego 3 veces candidato a la presidencia, consiguió la más alta votación, 24%. La última vez, las otras 5 y 7. Este es un nuevo intento. ¿Es el último intento para ser presidente? Bueno, usted sabe ya a su edad de que hay cosas importantes en la vida que toman mucho tiempo, ¿no? Y yo me he dado cuenta de que llegar a la presidencia es un objetivo que toma bastante tiempo. No es solamente lo que uno quiere, sino las condiciones objetivas. Antes a mí me decían, no, pues empresario en política no funciona. No eres muy serio, pero creo que ahora justamente el ser empresario, el no querer ir al gobierno para eternizarme y tener un sueldo vitalicio del Estado, sino de ir a resolver los problemas. Un empresario cuando ve un problema busca los mejores, un político busca a sus amigos y un político hace una comisión, un empresario toma decisiones. Entonces creo que el país en este momento lo que necesita es algo completamente diferente de lo que ha tenido. Y desde ese punto de vista yo creo que tengo cada vez más apoyo porque la población no quiere a otro político, quiere un empresario que le dé resultados, que fije plazos y que no quiera eternizarse. ¿Va a ser el último intento este? Desde luego, Ujú. el último. Y las encuestas evidentemente le dan el primer lugar hasta este momento, pero no le alcanza para ser presidente con un 19%, 20%, en algún caso 22%, que dicen algunas encuestas. Y hay quienes creen que ya tanto usted como Tuto podrían haber llegado a un techo electoral, porque sumarían un 40%, que es el voto básicamente, entre comillas, opositor. ¿Cómo lo ve ese escenario? Primera vuelta, segunda vuelta. ¿Con quién en la segunda vuelta si usted está entre los dos de la primera vuelta? A ver, Tufi, faltan 40 y tantos días para la elección, eso es largo plazo en política, pero lo que salía en una publicación internacional decía desde marzo, abril, mayo, junio, 4 meses que Samuel Doria Medina encabeza la preferencia. Y no es en un estudio, sino en 5. Entonces creo que hay una tendencia clara. Se sabe por quién no se va a votar y se sabe cuáles son las características del nuevo gobierno que se tiene. Lo que pasa es de que hasta que llegan los últimos 30 días de una elección, el ciudadano común no se interesa, no participa. Por eso hay un alto nivel de indecisos. Cuando nos acerquemos a la elección, la gente va a ir tomando decisiones y yo estoy convencido de que la gente sabe que se necesita un gobierno con mayoría parlamentaria para cambiar el desastre que nos están dejando. Entonces, Esperar, respire con calma. esperar. Pero su propia intuición política, ¿se resuelve esto en primera vuelta o en segunda? Bueno, lo que necesita el país es que se resuelva en primera vuelta. Vamos a ver qué pasa entonces. En todo caso, como está ahora el panorama, a 45 días, un poco menos tal vez, como está ahora el panorama, tal vez cambie. Se prevé que lleguen 5 fuerzas y no 6 al Parlamento. Y le menciono la suya, la de Tuto Quiroga,
la de Andrónico Rodríguez, la de Manfred Reyes Villa y tal vez Rodrigo Paz, e inclusive Johnny Fernández podría colocar algún parlamentario ahí, como está hasta ahora el panorama. 6 o 5 fuerzas va a tener, si llega al gobierno, que buscar gobernabilidad. ¿Con quiénes sí, con quiénes dos de esas 5 o 6 fuerzas? Bueno, está claro de que, como les digo, lo óptimo es que haya un gobierno que tenga mayoría. Pero en el caso de que se necesite para ciertos temas una mayoría calificada, hay gente que comparte una visión de la democracia del mundo con la cual se sumarán esfuerzos. Con los masistas, yo creo que Con Andrónico no. con ellos no vamos a buscar hacer acuerdos. Pero una cosa muy importante, ¿usted cree que alguien se va a oponer a resolver la crisis económica? Cuando se vea que hay un plan, un equipo, un gobierno serio, muy difícilmente alguien en el Parlamento va a querer sabotear la crisis económica o las soluciones a la crisis económica si ve que hay resultados, ¿no? Entonces yo le diría de que parlamentario del partido que sea, en su momento no se va a poder oponer a la solución de la crisis económica y si lo hace sería un suicidio político, ¿no? Ujú. Samuel, uno de sus aliados es Luis Fernando Camacho y por lo menos en público es con el que han habido algunos problemas en el sentido de listas. Cuando han habido observaciones de las listas de Camacho, usted ha dicho son listas de creemos, inclusive una renuncia últimamente. ¿Tanta autonomía tiene Camacho en esta alianza? No, no, sí, no es Ujú, así. Sí, se ha querido hablar de listas negras, ujú, pero no hay listas negras ni blancas, sino listas cortas. Y usted sabe cuando alguien tiene perspectiva de llegar al gobierno, hay pues 3 candidatos a diputado para cada espacio de diputado. Y lo que yo he explicado en el caso de Santa Cruz es de que yo soy un hombre práctico. Sé que el que tiene mayor organización en Santa Cruz es Creemos. Entonces, él es mi socio mayoritario en Santa Cruz. Hay varios parlamentarios de Unidad Nacional en las listas, pero la mayor parte son de Creemos. Pero en el resto del país, en todo el resto del país, no está Creemos, ¿no es verdad? ujú. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se ha tratado de mostrar como que Creemos era el socio más importante en el país y no, en Santa Cruz tiene una participación muy importante, pero estamos trabajando y estamos liderando la preferencia electoral en Santa Cruz porque fue una buena decisión, ¿no? Yo creo que eso viene del tema empresarial. Yo no me voy a aliar con el más pequeño, ¿no es verdad? O con el que ya pasó. Me he aliado con el más importante. Ha planteado liberar a Camacho. No lo puede hacer el Poder Ejecutivo, tiene que decidirlo la justicia. ¿Cómo lo va a hacer? Aunque he leído que plantea una ley para liberar a los perseguidos políticos. Eso se tiene que aprobar en el Parlamento. ¿Quiénes son esos perseguidos políticos desde su punto de vista? Camacho, Yanine, y se va a necesitar votación parlamentaria, no sé si 2/3. Mire, hay Ujú, opiniones divididas ujú, respecto al camino, pero nadie tiene duda de que cuando se vaya al MAS, se va a acabar el periodo donde se detenía arbitrariamente a los adversarios políticos, ¿no? Entonces, se verá ujú. cuál es el mejor camino, si es una ley, si es el mismo Poder Judicial, pero que Luis Fernando Camacho va a ser libre son pocos días que faltan para que eso suceda. Relaciones internacionales, Samuel, restablecer relaciones con Estados Unidos, eso implica diplomacia, me imagino. Usted es claro, con China, más práctico. Con Chile no ha dicho mucho aquí, no sé si se restablecerán las relaciones. ¿Y se suspenderán relaciones con algunos otros gobiernos? Venezuela, Cuba, Nicaragua, por ejemplo. Mire, Tufi, yo creo que tenemos que partir de que nuestro país ha estado aislado, totalmente aislado internacionalmente en los últimos 20 Ujú. años, ¿no? Se han hecho unas alianzas inexplicables con Irán, con Nicaragua y con varios países donde no hay ninguna relación, ningún beneficio para el país. Yo estoy de acuerdo con ese principio que dice que a nivel internacional no hay amigos, sino hay intereses. Y tenemos que tener relaciones con todos los países que ayuden al país, sea China, sea Estados Unidos, sea la Unión Europea. Eh,
Sí, la única salvedad serán seguramente los gobiernos dictatoriales que hay en nuestro continente, ¿Y con pero ellos qué va a hacer? ¿Mantiene la relación? mire, habrá que ver cuál es la situación una vez que se den las elecciones, pero le digo, con todos los países del mundo, menos con los dictadorcillos. Samuel, así para terminar de aclarar, presupuesto para salud y educación. He visto su propuesta, hay páginas que le dedica a ambos temas fundamentales para mí, pero ¿cuánto de presupuesto le otorgaría a la salud y a la educación, por ejemplo? Mire, el tema de la educación En no es, porcentaje, si se puede. el tema de la educación Ujú. no es un problema de presupuesto. Usted sabe que Bolivia es uno de los países que más destina recursos a educación, ocho Ujú. por ciento del PIB. El único país que nos supera, que gasta un poco más del 8% es Cuba, ¿ya? Pero tenemos serios problemas de calidad en la educación. Usted sabe que la educación, en términos figurativos, es como un ascensor que permite a la gente subir económicamente y socialmente. Lastimosamente, el ascensor en nuestro país está dañado. Usted sabe de que jóvenes de sexto de secundaria, el 60% no entiende lo que lee y solamente la mitad puede hacer una operación matemática, ¿no ve? Entonces tenemos problemas serios de calidad en la educación, tenemos un desorden terrible en No es las tema de presupuesto, universidades. entonces. No es tema de presupuesto, es de organizar mejor. ¿Es suficiente eh, lo que se le da ahora? sí, sí, es ¿Y la suficiente, como salud? les digo. eh, Hay que hacer cambios muy importantes, que se introduzca el inglés, la Mm. educación del emprendimiento, una serie de factores en la educación, porque además lo que más me preocupa, y con eso acabo en educación, es que ni siquiera está claro qué clase de jóvenes queremos formar. Usted sabe de que con la ley Avelino Cignani, la currícula tiene más menciones a la Revolución Rusa y a la Revolución Cubana que a la Revolución Boliviana. Mm. Entonces nosotros tenemos absoluta claridad de que queremos formar jóvenes que primero sepan resolver problemas. Y eso significa que lean, que aprendan matemáticas, que aprendan física, que aprendan varias cosas. Pero también necesitamos jóvenes que respeten los derechos humanos. No podemos ser el país donde hay más feminicidios en el continente. Ujú. No podemos seguir siendo el país donde se quema más bosques. Necesitamos jóvenes que aprendan a proteger el medio ambiente. Entonces, que sepan resolver problemas, que sepan respetar derechos humanos y proteger el medio ambiente, nos va a permitir tener jóvenes con una educación integral que puedan acceder a la tecnología, a la inteligencia artificial, pero con una visión íntegra y nacional. Sobre la salud. Sobre la salud, ahí tenemos una deficiencia de recursos. Somos uno de los países que menos recursos le destinamos a la salud en términos Se del peleó PIB. por 10% en un Sí. momento. Estamos como en un poco más del Ujú. 5, Ujú. Tufi. Y necesitamos como 1.500 millones de dólares adicionales para que llegue una salud básica a todos los pobladores del país. Usted planteó un referéndum para eliminar el TCP, para... También he visto una ley de cambio constitucional o reforma para cambiar el sistema de elección de jueces o magistrados. Y bueno, la reelección presidencial que también la plantea eliminar eso es vía reforma constitucional, ¿no? Parcial entonces, vía parlamento, no asamblea de la constituyente, sí un referéndum. Bueno, ¿cuánto se va a poder reformar? Está en relación directa con la mayoría que se tenga en el Congreso, ¿no es verdad? Si se tiene una amplia mayoría, habría que hacer una reforma total de la Constitución. Eh, el tema judicial, o sea, primero yo planteo no quiero reelección, Sí. lo primero que voy a pedir que se elimine y sin trampas, ¿no ven? No para la próxima, no, no reelección. Yo sé lo que hay que hacer y 5 años son suficientes. Entonces, eso está claro. En el tema judicial, tenemos que empezar a hablar las cosas como son. La elección de magistrados por voto es un fracaso, no ha funcionado. Segundo, el Tribunal Constitucional era una buena idea, pero se ha vuelto un negociado. Amplía los plazos, te extorsionan más. Terrible. Hasta un juicio por deudas va al Tribunal Constitucional. La justicia no tiene presupuesto. Le dan apenas menos de 0,5%, cuando en todos los países organizados del continente
Por constitución se les da 1% del presupuesto. Costa Rica les da el 2%, nosotros ni medio. Entonces, el uso de la tecnología, se puede usar tecnología en el Poder Judicial, se necesita un cambio profundo en materia judicial. Par de últimas preguntas de lo político, ya vamos a ir cerrando, Ya parece Samuel. político, cada vez aumenta una, cara. El tema de su financiamiento de campaña. Usted cubre todo, ¿cuánto está costando? No, mire, yo cumplo lo que dice la ley. Si usted investiga un poquito, va a encontrar que el partido que tiene sus cuentas más claras en los 22 años de existencia es Unidad Nacional. Entonces cumplimos lo que establece la ley y en su momento rendiremos cuentas y lo haremos público. ¿Es el mayor financiador usted de la campaña? Bueno, hay restricciones desde el punto de vista de lo que uno puede contribuir, pero obviamente todo lo que yo utilizo en mi persona no le cobro a la campaña, obviamente, ¿no? Samuel vuelve a plantearse de sus adversarios. Escuchaba a Evo Morales esta semana decir, Samuel hizo su fortuna cuando era ministro. Para que se aclare ese tema finalmente, si puede ser cortito. ¿Cómo se originó su patrimonio? ¿Está dispuesto a que se lo investigue, a que se levante un secreto bancario? Tufi, durante 20 años los masistas han tratado de enjuiciarme, acusarme y no han podido demostrar nada porque las cuentas son muy claras. Yo he administrado una empresa y he comprado acciones de una empresa que costaba 1 millón y que después valía 600 millones. Todo el mundo sabe de dónde sale mi dinero, ¿no es verdad? Ahora, lo que yo veo en el caso de Evo Morales y alguna otra gente que tienen la autoestima muy baja, tienen los valores invertidos y tratan de mostrar que cuando alguien tiene éxito en nuestro país, no, algo habrá hecho mal, habrá engañado a alguien, habrá hecho... Yo soy la personificación de que en Bolivia se pueden hacer las cosas bien, pagar impuestos, cumplir la ley y tener prosperidad. Y lo he demostrado en la industria del cemento, en la comida rápida, en el Hotel Los Tajivos, en la construcción. Entonces, por favor, cuando no tienen algo que decirme, tratan de insinuar de que tengo mucho dinero, ¿no es verdad? ¿Ya tiene sus posibles ministros elegidos para el gabinete? Usted no va a ser. No he pensado, miren, incursionar en política. Pero, ¿quién va a ser su ministro de Economía? ¿Gabriel Espinosa? Mire, yo he aprendido en la vida que no hay que cruzar el puente antes de llegar al puente. Ya, muy bien está eso. Pero está presentando ya equipos de colaboradores. No, desde luego, tengo equipo económico, tengo equipo de educación, tengo equipo de salud. Voy a presentar mi equipo en el tema medioambiental, mi equipo judicial, que es de lujo. Ahí lo tengo a Gustavo Fernández, a Juan del Granado, a Carlos Alarcón, a Carlos Bert, en fin, a un conjunto de personalidades que quieren ayudar a cambiar, pero de ahí a querer nombrar ministros, claro. ni querer nombrar ministros ni cambiar cortinas. ¿Asesores internacionales en la campaña, nacionales? Bueno, siempre yo trabajo con personal nacional. Usted conoce a mi equipo. Mi jefa de campaña es una persona que trabaja conmigo hace 20 años, una mujer, mi jefa de campaña. Yo trabajo con muchas mujeres, así como la gerente del Hotel Los Tajivos es una mujer, como la gerente de Burger King es una mujer. Entonces, lo que sí le puedo dar como primicia es que voy a tener un estado más femenino, ¿Sí? Mucha presencia de mujeres. ¿Más mujeres que varones en el gabinete? Ojalá. Parecido a lo que intentaron hacer también en España, ¿no? Pedro Sánchez. Bueno, creo que hay que dar señales claras sobre una participación real de la mujer. Y yo conozco excelentes profesionales.